Hola, mi nombre es Paola Andrea Torres. El tema de este podcast es contrato de transporte internacional y seguros. ¿Qué es un contrato de transporte internacional? El contrato de transporte es un documento por el cual una parte, el porteador, se obliga frente a otra, el cargador o remitente, por un precio acordado a trasladar o transportar de un lugar a otro, de un país a otro en el caso del transporte internacional, una mercancía, para ponerla a disposición del destinatario en el lugar y en las condiciones pactadas por ambas partes. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? Al negociar los fletes es relevante considerar aspectos como el volumen o cantidad de pallets o contenedores a enviar, el tiempo de tránsito, la disponibilidad de cupos, el itinerario o descripción de paradas autorizadas en el viaje. Además, tener en cuenta las empresas de transporte aéreo o marítimo hacen convenio de peso. A mayor volumen en el envío, baja el precio del flete. Algunas empresas suben las tarifas porque ponen a disposición del cliente nuevas frecuencias. Número de contenedores requeridos, tamaño de estos 20 o 40 pies, dimensiones y el peso para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carga. Al cerrar la negociación, las principales formas de pago que se utilizan son 15 días de plazo para el modo marítimo y 30 días para el aéreo. En la actualidad hay una tendencia que es pagar el flete en el país de destino y no el país de origen, como es el caso de los negocios con el mercado estadounidense debido a las fluctuaciones del dólar. Algunos aspectos que no se pueden negociar son el itinerario, las fechas del itinerario, la frecuencia, el tiempo de tránsito y los costos adicionales. Las tarifas, el depósito, los días libres del contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo son algunos de los aspectos que admiten mayor flexibilidad. Las tarifas aéreas se basan en la ruta, el tamaño de los envíos, el producto y la relación peso-volumen, es decir, en el factor de estiba. Adicional a la tarifa se cobran los recargos de combustible y de seguridad. En transporte marítimo se aplican tarifas básicas y recargos. Los principales son factor de ajuste en los precios de combustible, uso de chasis utilizados para la movilización de contenedores, costo de manipulación en el terminal de contenedores y el recargo por el cruce del Canal de Panamá. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? Nombres y direcciones de las partes, producto, normas y características. El contrato debe especificar claramente el nombre del producto y sus normas, tamaño en el que se provee el producto, referencia de otros usuarios, volumen de ventas y estabilidad financiera, especialidad en sus operaciones internacionales, normas y características nacionales e internacionales, su posición arancelaria, requisitos especiales del comprador, características de las muestras, embalaje, envase, entre otras. Cantidad. Debe de redactarse en cifras y letras especificando si se trata de unidades, peso o volumen, embalaje, etiquetado y marcas. Los requisitos referentes a embalaje, etiquetado y a las marcas varían cuando se exporta y se deberá definir claramente en el contrato. Valor del contrato. El valor total del contrato debe de mencionarse en letras y números, así como la moneda utilizada y el país al que hace referencia. Lugares. Aunque el término Incoterms indica especialmente un solo lugar, es conveniente especificar el lugar de despacho y el lugar de entrega. El contrato de compra-venta debe realizarse con una relación que establezca condiciones lo suficientemente claras para ambas partes. A su vez, debe estar regido por leyes convencionales que tendrán vigencia. Es conveniente especificar el lugar de despacho y el lugar de entrega. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? Porteador es quien contrae la obligación. Cargador es quien por cuenta propia o ajena encarga la conducción de mercancías al porteador. Destinatario es a quien se le envía la mercancía, puede ser a la vez cargador y destinatario. ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Factura pro forma. Es el equivalente a una confirmación de las condiciones del negocio. Es un resumen de la factura, pero aún no es una factura. Factura comercial. La factura comercial, base de la negociación comercial, es preparada por el vendedor y describe en forma clara la transacción, el consignatario y el sistema de pago. La factura comercial debe ser tan detallada como sea posible y estar claramente redactada, con el fin de que la información sea comprensible hasta con un conocimiento limitado del idioma utilizado. Este documento se utiliza principalmente para
inspección de la aduana en los puntos de exportación e importación, inspección por el comprador al momento de recibir la mercancía y pago de esta misma por el comprador. Lista de empaque. Son las instrucciones de empaque de la mercancía y viene anexa a la factura comercial. Debe tener el mismo consecutivo e información de la factura de empaque, pero adicional desarrolla en detalle cómo viene empacada la mercancía. Ficha técnica del producto. Una ficha técnica del producto o servicio es un documento en el cual se detallan todas las características de un producto, incluyendo su composición, características físicas y técnicas, recomendaciones, modo de uso y otros datos relevantes. Declaración de exportación. El formulario de declaración de exportación es un documento que es presentado a la aduana antes de la exportación de la mercancía. Este documento es utilizado por la aduana para cobrar cualquier impuesto y tasa. También es utilizado para proporcionarle datos estadísticos al gobierno. Vistos buenos. La exportación de ciertos productos exige que el exportador se encuentre inscrito en la entidad encargada de su control y del otorgamiento del visto bueno. Siendo así, el exportador deberá tramitar ante la autoridad correspondiente y obtener con anterioridad a la exportación los vistos buenos o requisitos especiales que requiera su producto para ser exportado, teniendo en cuenta las normas vigentes para cada producto. Certificado de origen. El certificado de origen es un documento mediante el cual se acredita o se aprueba que los productos cumplen con la norma o criterio de origen de cierto tratado. Este documento se obtiene con el fin de acogerse a las preferencias arancelarias establecidas en los diferentes acuerdos comerciales suscritos por Colombia. Si un acuerdo comercial requiere el certificado de origen, esto es para que el importador pague menos arancel sobre su producto. Los certificados de origen pueden ser emitidos de dos formas. Autocertificado. Se entienden como autocertificado de origen las pruebas de origen que son emitidas directamente por el productor o el exportador colombiano o el importador en el país de destino sin intervención de la DIAN. Certificado de origen emitido por la autoridad aduanera. Las pruebas de origen son emitidas por la autoridad delegada por el gobierno nacional. En Colombia es la DIAN, conforme se señala en el acuerdo comercial correspondiente. Estas pruebas de origen requieren el trámite previo de declaración juramentada de origen y deben diligenciarse por el exportador, siguiendo las instrucciones para las mismas definidas en los acuerdos comerciales o su reglamentación en Colombia. La información que se aporte en las pruebas de origen se constituye en una declaración del exportador bajo la gravedad del juramento. Carta de responsabilidad. Las empresas exportadoras que movilizan sus mercancías por vía aérea deben presentar ante la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional la carta de responsabilidad para continuar con su proceso de exportación. ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los Icoterms y los seguros? Tomador es quien contrata la póliza, bien sea el exportador o el importador. Asegurador, empresa aseguradora que pueda asumir los riesgos asociados al transporte. Asegurado, persona en quien el suceso de cualquier riesgo puede afectar directamente. Beneficiario es quien por efectos de contrato tiene derecho a recibir cualquier contraprestación inherente al mismo de parte del asegurador. ¿Cuándo se aplican los Icoterms? Icoterms es el conjunto de reglas internacionales regidas por la Cámara de Comercio Internacional que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional y su propósito es el de proveer un grupo de reglas para la interpretación de los términos más usados en comercio internacional. Su mayor ventaja consiste en simplificar las estipulaciones en un contrato de compraventa de mercancías, internacionales o no, a fin de que estas transacciones se realicen de una forma más fluida y sencilla. Así, la importancia de los Icoterms radica en que permita regular aspectos del comercio internacional como la distribución y trámite de documentos, las condiciones de entrega de la mercancía, el punto de entrega de la mercancía, la distribución de costos y riesgos de la operación, como quien se encarga de pagar los gastos de transporte y seguro. ¿Cuándo aplica el contrato de seguro? Siempre existe un riesgo de daño, pérdida o demora de la carga, sin importar el medio de transporte, por lo que es necesario que las partes de la negociación aseguren los embarques contra daño, pérdida o demora durante todo su trayecto.
Aunque no es obligatorio adquirir pólizas de seguro de transporte, algunos Incoterms obligan al vendedor a tomar la póliza a nombre del comprador, como son CIF y SIP, por lo menos el transporte de la carga hasta el país de destino. De igual forma, la pérdida o el daño de la carga estarán bajo la responsabilidad del comprador o vendedor, dependiendo del Incoterm negociado. Durante todo el trayecto y el no obtener seguro los expone a un riesgo innecesario.